Hola amigos, gracias por acompañarnos semana a semana en tu programa Diálogo Abierto. En el programa que tuvimos en la semana anterior hemos recibido varios saludos y comentarios desde Arequipa, desde Ecuador, y aquí tenemos por ejemplo el saludo de Josnat Lego, quien dijo: estoy muy agradecido por la aplicación que tuvo el programa relacionado con el tema del sábado. También Lidia Carrizales, ella nos saludó también desde Arequipa y deseó para este programa también muchas bendiciones. También tuvimos a Elena Zabaleta, Yola Calachagua, también a Washington Venegas, Héctor Moreno, y de cada uno de los lugares que nos acompañan cada semana dentro del Perú y fuera del Perú, les decimos muchas gracias por acompañarnos en este programa. Y ahora vamos a escuchar el canto tema de este programa de Diálogo Abierto. Es el anhelo de mi alma, en tus brazos seguro estar. Porque el afán de esta vida en el miedo me quiere ahogar. Hoy voy a ti, pues hay mucho que cargar. Cambia mi vida y hazme en ti descansar. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Transforma un espíritu recto dentro de mí, porque tú eres mi luz, tú mi fortaleza, tú mi salvación. Descanso en ti, Jesús. Sábado eterno, por siempre te di a alabar. En un lugar donde no hay más que cargar, descanso supremo y vida nueva me das. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Transforma un espíritu recto dentro de mí, porque tú eres mi luz, tú mi fortaleza, tú mi salvación. Descanso en ti, Jesús. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Transforma un espíritu recto dentro de mí, porque tú eres mi luz, tú mi fortaleza, tú mi salvación. Descanso en ti, Jesús. Descanso en ti, Jesús. Descanso en ti, Jesús.
Y para invitar la presencia de nuestro Dios en tu programa Diálogo Abierto, vamos a invitarte para orar juntos. Oremos. Querido Padre, gracias te damos, Padre, porque a través de cada semana tú nos estás hablando a través de tu palabra. Por favor, Señor, rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe y que también, por favor, acompañes a cada uno de nuestros oyentes para que todos podamos ser edificados en el estudio de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora vamos aquí con nuestros invitados panelistas. Aquí está con nosotros Benjamín. Vamos a saludar a Benjamín y vamos a pedir que él también pueda saludarles, ¿sí? Mucho gusto. Bueno, ya el pastor lo dijo, mi nombre es Benjamín y estoy tranquilo de poder estar aquí en Diálogo Abierto, ¿no? Como una invitación especial y de poder conversar y un poquito aprender más de los temas de esta lección. Gracias, Benjamín, por estar con nosotros. También está con nosotros Abigail. Abigail, estudiante también de nuestra Universidad Peruana Unión. Saluda a nuestro querido público, Abigail. Pastor, gracias por esta invitación que también hemos tenido, ¿no? Y estudio en la universidad la carrera de Psicología. Es un gusto poder estar aquí nuevamente con ustedes. Como ustedes pueden ver, tenemos a panelistas de diferentes facultades y no podía faltar también la Facultad de Teología. Está con nosotros aquí Lucas. Vamos a pedir que él también pueda saludarles. Gracias, pastor, y gracias también por la oportunidad nuevamente de estar con ustedes en este día y pues podamos compartir la palabra de Dios en este estudio, pastor, que creo que es muy interesante el día de hoy. Sin duda, vamos entonces a entrar de lleno ya a lo que ha sido o será nuestra lección de esta semana que nosotros venimos siguiendo muy de cerca con el título Anhelo, anhelo de más. Este título, sin duda, nos ubica en el contexto también de las lecciones anteriores. La lección que estudiamos la semana pasada relacionada con el descanso sabático, ¿verdad? Pudimos ver ahí también cómo en el mundo en que vivimos, ¿no?, de tanto estrés, tanta ansiedad, cuán bueno se presenta el descanso del sábado, no solamente para un descanso físico, sino también para un descanso espiritual. Y el tema de esta semana es la continuación precisamente, y vamos a dialogar sobre este tema en 3 puntos importantes. El primer punto que vamos a introducir tiene que ver con lo que nosotros deberíamos aprender de la experiencia del pasado, chicos, ¿verdad? Probablemente hemos escuchado alguna vez el dicho o la declaración popular. El sabio dice, aprende de sus propios errores, dice, ¿no? Y el inteligente debería aprender de los errores de los demás, ¿verdad? Yo voy a pedir que Benjamín, por favor, nos ayude para leer el texto de 1 Corintios capítulo 10 y el versículo 11 y ver qué podemos aprender nosotros de este texto relacionado con lo que nosotros deberíamos aprender en realidad de los demás, ¿no? En este caso, de lo que el Antiguo Testamento ha dejado registrado. Vamos a escuchar entonces el texto con Benjamín. Ok, en la palabra del Señor dice en 1 Corintios 10, 11, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo. Este texto, que es una declaración del apóstol Pablo, Benjamín, seguramente ha sido motivo de reflexión también para ti y para todos los que seguimos de cerca la lección. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo tiene en mente cuando dice, y estas cosas están escritas como ejemplo, dice, para nosotros, ¿no? Benjamín, ¿qué es lo que el apóstol Pablo tiene en mente cuando dice, estas cosas les acontecieron a quiénes? ¿De quiénes está hablando Benjamín? ¿Podría comentarnos, por favor?
Claro, pastor. Como sabemos, la historia de los judíos es amplia, ¿no? Es amplia y han pasado por un montón de cosas de las cuales vamos a ver cuáles han fallado ellos para que nosotros podamos aprender de eso, ¿no? De pronto Pablo está haciendo un énfasis a lo que deberíamos rehacer, lo que no han hecho ellos, ¿no? De pronto a una experiencia que nosotros no hayamos pasado o hayamos pasado, se tiene que volver a recapitular de una forma más efectiva, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos que aprender a corregir nuestros errores, ¿no? A aprender a enmendarlos teniendo fe, ¿no? Ahora, sí, siendo de que aquí el apóstol Pablo, como comenta Benjamín, está hablando acerca de la gente que vivió en el Antiguo Testamento, específicamente al pueblo de Israel, ¿verdad? Lucas, ¿qué pasó realmente con el pueblo de Israel? ¿Ellos no aprendieron de las lecciones del pasado? ¿Fue tan difícil aprender de las experiencias del pasado? ¿Qué podrías compartir con nuestros oyentes, Lucas, acerca de esta experiencia que menciona aquí el apóstol Pablo? Sí, pastor. Justamente los versículos anteriores nos mencionan o recuerdan lo que el pueblo de Israel había pasado, ¿no? Dios se había preocupado tanto por este pueblo que los había cuidado, había provisto para ellos su presencia incluso. El mismo Dios estaba presente con ellos a través de la columna de fuego, a través de la nube, a través del santuario. Y allí vemos, pastor, que el pueblo de Israel, a pesar de ver todo eso, de ver la mano de Dios obrando en este camino hacia la tierra prometida, el pueblo de Dios era muy rebelde. Constantemente se rebelaban contra Dios y constantemente recordaban Egipto, como si Egipto hubiera sido la tierra donde todo les fue bien, ¿no? Volvamos a Egipto, decían muchas veces. Y eso tal vez nos hace recordar que ellos no aprendían de sus errores. Por el contrario, volvían a hacerlo. Volvían nuevamente sobre lo mismo. Aquí tenemos una futura psicóloga, Abigail. Desde el punto de vista psicológico, se puede pensar en una persona que, habiendo tenido experiencias vividas en el pasado, ahora no sabe emular esas experiencias, no sabe sacar provecho, partido de esas experiencias y, por así decirlo, vuelve a patear otra vez la misma piedra o a cometer el mismo error. Como profesional, Abigail, ¿qué hay detrás de este problema? De repetir el mismo problema, en este caso de los padres, los antepasados. Ok, ¿no? Contemplando o sabiendo precisamente, ¿no?, qué fue lo que pasó con este pueblo, en especial, ¿no?, vemos el retroceso de la continuación para poder ser mejores. Y esto prácticamente les llevó a la desobediencia, ¿no? Y más que todo, el hecho de la regresión de nuestras acciones es porque no estamos prestos, ¿no?, a moldear nuestras conductas, a moldear esa personalidad que quizás nos van a hacer, en este caso, ¿no?, iba a hacer que la obediencia que ellos iban a tener o tenían con Moisés, ¿no?, en este caso, y con Dios, pues iban a ser mejores. En este caso, ¿no?, más que todo, para muchas personas es muy difícil el proceso para hacer mejor, el proceso para un cambio. Y como hemos visto en el pueblo de Israel, ¿no?, creían que todo era fácil, pero para llegar a un cierto límite hay un proceso. Entonces, en esta lección estamos viendo, ¿no?, esa parte de que a veces es muy complicado para algunas personas, porque si nosotros vemos en el pueblo de Israel, muchas de ellas quisieron, incluso retrocedieron, pero otras no, ¿no? Entonces, esa parte es lo que daría énfasis, ¿no?, en esta parte. Volvieron a repetir, comentaba Abigail, muchos de sus errores de los antepasados. Yo quiero que leamos, por favor, el texto que encontramos aquí en 1 Corintios capítulo 10 y el versículo 13, porque a veces se comenta y se dice, pero
es tan difícil, ¿no? ¿Cómo voy a poder seguir el ejemplo si a veces las tentaciones que nosotros afrontamos hoy en día son más difíciles? Pero noten lo que dice el texto en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Qué es lo que Pablo está queriendo decir aquí, Lucas? Pablo está diciéndonos aquí una promesa que en realidad nosotros deberíamos tener en cuenta cuando pensamos que es difícil obedecer o no es fácil volver a seguir el ejemplo. ¿Qué podrías comentar acerca de este texto, Lucas? Pastor, tal vez cuando dice el texto, ¿no?, que no ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, nos está recordando que las dificultades que afrontamos en esta vida, las situaciones adversas que podamos enfrentar, no son cosas que nosotros no podamos superar. Son cosas, creo, que Dios ha puesto en el camino más bien para que nosotros podamos aprender que podemos superar esas y que Dios nos está dando las capacidades, porque dice allí que no nos dejará probado más de lo que podamos resistir, sino que también juntamente con la prueba también nos dará la salida. O sea, Dios también nos capacita para eso. Dios también nos capacita, nos prepara para eso y nos da las herramientas, creo yo, necesarias también para poder enfrentar eso, pastor. Como Lucas acaba de comentar, las cosas que sucedieron antes no es que no podamos soportarlas, mis queridos amigos. Es posible, como dice aquí la palabra de Dios, gracias a la ayuda que el Señor nos provee a través de su Santo Espíritu. Entonces, continuando con esta lección, vamos a pasar al segundo punto, que tiene que ver con algunos tipos, símbolos, imágenes con las cuales el pueblo de Dios, el pueblo de Israel estaba familiarizado. Y quiero continuar este diálogo aquí con Abigail, hablando de estos tipos y símbolos, porque Dios utilizó algunos símbolos, algunas imágenes, ¿no?, algunas sombras también, ¿no?, para poder enseñarnos alguna realidad en el futuro. Y quiero pedir a Abigail que por favor nos ayude leyendo el texto de Éxodo capítulo 25 y el versículo 8 y 9, para comentar cómo Dios utilizó imágenes, por ejemplo, del santuario, ¿no?, para poder ilustrar algunas verdades que son muy importantes para nosotros en el presente. Por favor, Abigail. Ok, en Éxodo 25, 8 y 9 nos menciona: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos utensilios, así lo haréis. Ahora, cuando habla del diseño del santuario o tabernáculo, ¿cuál era el modelo que debía tomarse? Benjamín, ¿podrías leer también el versículo 40, por favor? La palabra de Dios dice: mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Entonces hay aquí modelos, ¿verdad?, imágenes. En ese sentido, el santuario fue para el pueblo de Dios como una escuela, ¿no?, donde ellos tenían que aprender a través de imágenes, a través de símbolos, pero también había ahí sacrificios que se realizaban en el santuario, ¿verdad? Por ejemplo, si leemos en Levítico capítulo 4, versículo 32 al 35, imaginemos ahí el tabernáculo, el santuario, ¿no?, el lugar santo, el lugar santísimo. Imaginemos ahí alrededor del santuario las personas que venían con su ofrendita. Vamos a leer, Lucas, por favor, el texto. Levítico capítulo 4, versículo 32
al 35. ¿En qué consistía ese modelo? ¿Ok? Ok, pastor, nos dice la palabra de Dios, si trae un cordero como su ofrenda por el pecado, deberá ser una hembra sin defecto. Pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará como expiación en lugar donde se degüella el holocausto. Después tomará el sacerdote con su dedo de la sangre de la expiación, la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Le quitará toda la grasa, como le fue quitada la grasa al sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar, sobre la ofrenda quemada de Jehová. Así hará el sacerdote expiación por el pecado que haya cometido y será perdonado. Noten que aquí hay varios modelos, ¿verdad? Pregunto, el corderito, por ejemplo, Abigail, ¿qué estaba representando? ¿Hay alguna declaración en la Biblia que tú recuerdas? ¿Qué estaba representando ese corderito, Abigail? Ok, con respecto, ¿no?, a lo simbólico que estamos hablando fue, ¿no?, a la muerte de nuestro Señor, ¿no? Cuando Él vino, eso ya se refiere al Nuevo Testamento, ¿no? Cuando estamos hablando aquí, prácticamente estamos hablando de lo simbólico, ¿no?, que pasaría a suceder, y más adelante ya hablaremos un poco más, ¿no?, del significado que también tiene el santuario y todo ello, y con respecto a la actualidad, ¿no?, qué es lo que está pasando en ello. Entonces se refiere a nuestro Señor que murió, ¿no?, por nosotros. Correcto, ese corderito entonces estaba apuntando a una realidad, ¿verdad?, que vendría más adelante, ¿no? Ustedes recuerdan a Juan el Bautista ahí en el Jordán, cuando señaló a Jesús, ¿verdad? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Benjamín, la gente a veces se pregunta, pero ¿por qué derramamiento de sangre, no? ¿Había necesidad de que se derrame sangre para la salvación del pecador? ¿Qué significado podría tener esa sangrecita que el mismo pecador degollaba la víctima, el corderito? El sacerdote tomaba en sus manos la sangrecita y lo llevaba hasta el interior del santuario. Otras veces el sacerdote comía de la carne de la ofrenda. ¿Qué estaba representando esa sangre, Benjamín, para ti? Bueno, sinceramente, todo ese proceso yo creo que habrá sido muy duro, ¿no? Por ejemplo, me pongo en esa imagen, ya no sea de repente un cordero, es un animalito que tanto lo quieres, tanto lo cuidas, ahora lo tienes que degollar y sufrir con esa sangre, ¿no? Debe ser un poquito, ¿cómo se dice? Muy, muy duro, ¿no? Y con respecto a eso y sufrir todo lo que estás viendo, creo que es algo que en la realidad, como usted dice, iba a pasar, ¿no? Y entonces esa sangre de Jesús, que de repente también tienes que asimilarlo, haces que todo sea un poco conmovible y sientas algo en el corazón donde te dice, arrepiéntete de esto y haz que todo pueda salir mejor. Interesante. El texto que acabamos de leer anteriormente del texto del Levítico habla de que el pecador era perdonado. Es interesante, ¿no? El pecador ponía las manos sobre la ofrendita, sacrificaba el cordero, confesaba los pecados, simbólicamente transmitía el pecado a la víctima y a través de la sangrecita transmitía el pecado al santuario. Y dice que el pecador era perdonado. ¿Qué nos indica, Abigail, eso para nosotros hoy? ¿Qué estaba representando? ¿Es posible el perdón de Dios? Claro que sí es posible, ¿no? Simbólicamente, en lo que estamos hablando, nos está mostrando, ¿no?, de que un animal, en este caso, ¿no?, que no tenía algún pecado porque no había hecho nada, que incluso se podría llamar, ¿no?, un animal santo, sin ningún pecado, y para que sea degollado, ¿no?, como lo menciona, nos hace una referencia a nuestro Jesús, que Él vino sin ninguna mancha, sin ningún pecado,
a derramar su sangre por cada uno, ¿no?, de nosotros para el perdón de nuestros pecados. Entonces, es un acto de amor muy grande que se nos presenta. Entonces, para el Antiguo Testamento y aquellas personas que también hacían lo mismo, era por ello, ¿no?, para que sea el perdón de sus pecados. El Señor había dicho a Adán y Eva, el día que pecares ciertamente morirás, ¿verdad? Y ahora encontramos que para que el pecador no muera, Dios decidió ilustrar la salvación del pecador a través de este sistema de sacrificios, de ese corderito en este caso, ¿verdad? Ahora, la pregunta es, ¿se puede ser indiferente respecto al precio, a lo que le costó a Dios realmente el dar a su propio Hijo que está representado a través de este Cordero? Yo pregunto, Lucas, ¿por qué a veces los seres humanos somos tan indiferentes y pensamos que, bueno, ya Cristo murió en la cruz, está bien, pero ¿y de qué se trata eso, no? ¿Por qué a veces somos indiferentes a lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario? ¿Qué podrías comentar aquí para nuestros amigos, Lucas? Pastor, tal vez allí rescatar este punto de lo que venimos conversando, ¿no? El hecho de que el sacrificio de Cristo es un sacrificio que estaba prefigurado en esos corderitos, en esas ovejas, animalitos que iban al santuario a ser sacrificados. Incluso no solo eran ovejas, sino también otros animales que sacrificaban para el perdón de los pecados. Pero que, como dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, creo que nos puede llamar mucho la atención esto, dice: pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Y pastor, y tal vez complementar con lo que dice aquí 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 15, donde dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y aquí, pastor, entra ese sentimiento nuestro de qué sentimos cuando nos vemos a Jesús. ¿Qué es lo que debemos sentir ahora? ¿O qué reacción debemos tener frente a este sacrificio que tiene Cristo para con nosotros, que hizo en favor de nosotros? Porque ya no fue una ovejita, ya no fue un animalito, fue el mismo Señor que murió por nosotros. No fue un ángel, fue el mismo Hijo de Dios, fue el mismo Dios hecho carne, que es dejando todo lo que tenía en el cielo, prefirió ser uno como nosotros. Y eso, pastor, creo que debe hacernos pensar en el inmenso, inmenso amor que tiene Dios por nosotros. Amigos, qué actitud diferente la del apóstol Pablo cuando leemos aquí en 1 Timoteo 1:15, cuando dice que Jesús vino para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo el apóstol Pablo. Si nosotros hoy en día pudiéramos tomar la misma actitud que el apóstol Pablo, ¿no?, y reconocer que ese sacrificio que fue hecho en la cruz del Calvario estaba prefigurado en cada ofrenda que se presentaba ahí en el santuario que Moisés construyó, como hemos leído, según el modelo que Dios le mostró ahí en la montaña del Sinaí. Entonces, nosotros podríamos tener lo que dice la palabra de Dios, el perdón. El perdón es algo real. Cuando tú y yo confesamos nuestro pecado al Señor, ¿has sentido tú esa carga que se quita de encima de ti? Y aquí pregunto a Abigail, por ejemplo, como psicóloga, ¿no? ¿Cómo podemos explicar eso a Abigail? Que nosotros, después de confesar una culpa, nos sentimos aliviados. ¿Qué podrías comentar, Abigail, para ir cerrando este segundo punto? Sí, ¿no? Justamente voy a tomar una comparación, ¿no? Una comparación actualmente, ¿no?, del ser humano. Por ejemplo, y muchas veces nosotros lo hemos escuchado, ¿no? Llora
llora para que te calmes, llora para que se te vaya un poco de lo que tú estás sintiendo, ¿no? De aquella tristeza, quizás en este tiempo, ¿no? de pandemia, que algunas personas han pasado, ¿no? Con una pérdida de un familiar o una persona muy cercana, ¿no? Obviamente han pasado por esa situación de llanto, ¿no? Entonces tienes que pasar, ¿no? Cierto proceso para que puedas estar mejor. Entonces, en este aspecto es como simbolizar a eso. Si yo me voy, ¿no? Para poder brindar a mi Dios el perdón de mis pecados, ¿no? En este caso lo que pasa, se siente aliviado, es verdaderamente así cuando uno llora y se siente un poco más aliviado. Entonces, a eso me estoy refiriendo, ¿no? Con esa parte, si uno lo confiesa, lo dice, se siente como que también más en confianza sabiendo de que alguien, porque ya lo está expresando, ya lo expresó. Los psicólogos lo saben muy bien. Cuando vamos a conversar con ellos dejan que nosotros hablemos, ¿verdad? Y después que hablamos, el psicólogo nos pregunta, ¿y ahora cómo se siente usted? Dice, doctor, me siento bastante aliviado. Y qué bien, cuando nosotros confesamos al Señor nuestras culpas, nuestros pecados, podemos experimentar que el perdón es algo real. Vamos a continuar entonces en el siguiente segmento con la última parte de nuestro diálogo abierto. Desde hace 102 años, nuestra institución viene formando profesionales con principios cristianos, educando no solo la mente, sino también el corazón. En esta casa de estudios también establecemos un aprendizaje con responsabilidad social. Nuestros 3 campus en Lima, Juliaca y Tarapoto cuentan con áreas verdes en toda su infraestructura, siendo así una institución promotora de la salud y el cuidado del medio ambiente, con un ecosistema diferente. Somos parte de la Red Educativa Adventista Mundial y mantenemos vínculos institucionales con otros países. En la UPU estamos comprometidos con la continuidad de tu educación. Por eso, no dejaremos que nada detenga tus ganas de salir adelante. UPU, Universidad con principios para grandes finales. Y después de haber presenciado este hermoso video de nuestra Universidad Peruana Unión, vamos a continuar entonces con nuestro diálogo abierto. En este último punto, habiendo mirado anteriormente lo que podemos aprender nosotros de las experiencias de los demás, en este caso del pueblo de Israel, ¿verdad? Y habiendo visto los símbolos, la tipología que estaba representada ahí en el santuario a través del corderito, a través de la sangrecita que era derramada y el perdón obtenido, vamos a ir a este último punto relacionado con el descanso divino. Yo quiero pedir a Abigail que por favor, y también nuestros amigos que nos están siguiendo, que podamos abrir nuestra Biblia en el libro de Hebreos capítulo 4 y el versículo 1 al 4. El apóstol Pablo habla aquí de un descanso que el pueblo de Israel no logró alcanzar. Vamos a ver de qué descanso está hablando el apóstol Pablo y por qué menciona el sábado, ¿ok? Por favor, Abigail. Ok, en Hebreos 4 del 1 al 4 nos menciona y dice, temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de la fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de manera que dijo, por tanto, juré a mi ira, no entrar en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo, así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras,
en el séptimo día. Surge aquí entonces la pregunta, ¿no? Dice que a algunos de ellos, hablando del pueblo de Israel en su peregrinación a Canaán, les parecía como que no habían entrado en el reposo divino. Benjamín, la pregunta que quisiéramos comentar aquí con nuestros amigos es, ¿qué era lo que Dios quería decirle? ¿Es posible conocer mucho acerca de Dios y sin embargo parecer como que no hemos entrado en el descanso de Dios? ¿Qué podrías comentar, Benjamín, al respecto? A ver, esta es una pregunta muy interesante, pastor, porque nos habla en un ámbito tan general, ¿no? Yo lo puedo entender de una forma en que se puede decir ser íntegros. De repente nosotros somos bien con la sociedad, ¿no? Somos de una forma, buenos días, ¿qué tal? Pero en nuestra mente está, ay, qué horror estar saludando así, ¿no? Entonces esa integridad que nosotros debemos tener se debe mostrar aun cuando nadie nos ve. Y lo que nos habla aquí en la Biblia de tratar de poder ejemplificar lo que usted dice es muy bonito para que nosotros podamos seguir ese camino de la integridad, ¿no? De entrar en un descanso en el que podamos no solamente preocuparnos por nosotros, sino por todos los demás. Significa que hay personas que no habían alcanzado el descanso de Dios, no eran íntegras, tal vez como tú te refieres. Otra pregunta surge, ¿qué nos puede proteger a nosotros hoy en día de caer en el mismo ejemplo de desobediencia? Porque miren lo que dice el versículo 2, ¿no? Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra de Dios por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pregunto aquí a Lucas, ¿qué nos puede proteger a nosotros hoy en día de caer en el mismo ejemplo de desobediencia? Pastor, el hecho de que nosotros nos acerquemos a Dios. Lo que pasó con el pueblo de Israel, tristemente, pastor, es que ellos conocieron, dice, ¿no? Conocieron. Pero el problema es que a veces ellos no obedecieron. No supieron comprender esa verdad que Dios les presentó a través de todo el santuario, a través de todas las figuras que Dios les presentó a Israel. Ellos parece que no comprendieron lo que Dios quería enseñarles. No fueron obedientes a lo que Dios quería para ellos. Y puede pasar eso también con nosotros hoy, pastor. Puede pasar que nosotros hoy podamos conocer mucho de la palabra de Dios, poder conocer que somos expertos en muchas cosas en la Biblia, pero no estamos entrando en ese descanso. No estamos entrando en ese descanso porque a veces solo somos conocedores, solo somos oidores, mas no somos personas que obramos, que actuamos, que obedecemos a nuestro Dios, pastor. Muy interesante, ¿no? Lucas comenta de que nosotros podemos conocer la historia de la palabra de Dios, pero del dicho al hecho, como dice, puede haber un gran trecho, ¿no? Podemos ser oidores de la palabra de Dios y no hacedores de la palabra de Dios. Yo preguntaría a Abigail, ¿cómo responderías a un amigo, ¿no? A un amigo que te dice, quiero encontrar descanso en Dios, pero no tengo suficiente fe? ¿Qué podrías contestarle tú a una persona que te haga esa pregunta, Abigail? Muy bien, ¿no? Es muy importante la pregunta que menciona, ya que muchos, ¿no?, de los que nos están oyendo prácticamente pueden tener esta pregunta. Entonces, el primer paso que nosotros podemos dar, ¿no?, es aceptar que voy a empezar un nuevo cambio. Es aceptar que voy a empezar a obedecer a alguien para que yo obviamente también me satisfaga, ¿no?, con lo que Él me va a dar, en este caso nuestro Dios, ¿no? Entonces, es prácticamente tener fe, tener esperanza.
tener esperanza, obedecer y vamos a ver cómo Dios obra, porque Él ya lo sabe, ¿no? Él iba a saber de que en algún momento ibas a hacer esa pregunta. Él ya sabía que en este momento prácticamente llegarías para poder empezar una nueva vida. Entonces, la obediencia, la fe que uno tiene que empezarla desde ya si es que lo quiere hacer. Y es dejar muchas cosas. Por eso es importante, ¿no?, la obediencia que nos está mencionando en este capítulo, ¿no?, en esta conversación. Benjamín, ¿por qué se habla aquí del séptimo día? Noten el versículo 3, en el versículo 4, perdón, dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Sin duda está hablando del sábado. El sábado, en este contexto, Benjamín, ¿qué tiene que ver con el descanso espiritual? ¿Hay una relación directa entre guardar el sábado y el descanso espiritual que necesita la persona humana? Claro. Es una comparación muy inverosímil, se podría decir, ya que de repente lo que tú estás haciendo se tiene que proyectar en todo lo que dices, ¿no? De todo lo que trabajo en la semana siempre tiene que haber un pequeño para darme para mí, un tiempito para darme para mí. De todo lo que hago debe haber un tiempo para Dios, una organización tan bonita que tiene que ser, no sé, de una forma ejemplar, ¿no? Porque el sábado, como un descanso, no significa simplemente estar ahí, sino significa hacer la obra de Dios, ¿no? Eso es hacer una cosa tan distinta a lo que venías haciendo segúnmente, ¿no? Eso tiene que ser un hábito en nosotros, ¿no? El seguir transformando y hacer algo diferente en un tiempo determinado. Entonces, estamos ante una prefiguración, ¿no? El sábado, en este caso, estaba prefigurando el descanso espiritual que Dios quiso darle, porque noten lo que dice en el versículo 6, dice, por lo tanto, o sea, en resumen, en conclusión, dice, puesto que falta que algunos entren en el reposo, ¿no? Y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de ¿qué? Por causa de desobediencia, ¿no? Sé lo que tú decías, Lucas, ¿no? Y nosotros podemos escuchar la palabra de Dios, pero si no la obedecemos, entonces, ¿qué descanso podemos encontrar? Ahora, si tampoco nosotros obedecemos al mandamiento, en este caso, al sábado como el día de la creación, ¿verdad? El monumento de la creación, entonces tampoco vamos a encontrar ni siquiera un descanso físico, porque los cristianos descansamos el sábado de todas nuestras actividades, pero el sábado no es solamente un descanso físico. ¿Qué podrías añadir a eso, Lucas? Pastor, hay un descanso físico también, pero Dios también quiere en este día, y es interesante que conecte Hebreos 4 con la creación, porque ¿qué hace Dios en la creación? Dice, Él descansó de sus obras, y nos hace recordar que el sábado trasciende a los mandamientos, trasciende más allá y va y parte desde la creación de este mundo. Y habla también de un encuentro con Dios. Creo que Salmos capítulo 95, versículos 6 al 8, nos pueden ayudar a comprender a que nosotros también podemos tener un encuentro especial con Dios en este día. Porque miren que dice Salmos 95, 6 al 8. Nos dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oís su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masaj en el desierto. Entonces estamos aquí, como acaba de leer Lucas, de un descanso que va más allá del descanso físico. El sábado está prefigurando aquí más que un descanso físico. Cuando tú descansas el séptimo día de la semana como Dios lo manda, Dios quiere que tú también puedas descansar espiritualmente. ¿Por qué? Porque
lo que dice aquí, por ejemplo, Deuteronomio capítulo 5 y el versículo 15, cuando dice que el sábado debería ser un recordativo también del descanso de la esclavitud del pecado. ¿Pensaste tú alguna vez en eso? Dios dice aquí, acuérdate que fuiste esclavo en Egipto. Por tanto, dice, Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de sábado. Noten la relación que hay, ¿verdad?, entre el descanso físico del sábado y el descanso espiritual, que estaba prefigurando el descanso en Cristo, el descanso que tendremos eternamente cuando estemos con Cristo en la patria celestial. ¿Algún comentario que querramos añadir acerca de este punto de entrando en el descanso divino? Tal vez, Abigail. Sí, justamente es interesante todo lo que se está mencionando. Entonces, para este punto podríamos llegar a decir que el don del sábado es también aceptar la salvación, ¿no? En este caso, porque es parte de la obediencia que nosotros estamos realizando. Entonces, parte de esa obediencia nos incentiva a llegar a tomar ese punto de salvación. Quería acotar ¿Algún comentario para ir cerrando, Benjamín, acerca de la relación entre el sábado y el descanso espiritual? Claro, aceptar a Dios como tu Salvador hace que tu vida pueda cambiar ampliamente, ¿no? Yo tengo un ejemplo así en los relatos de la Biblia. Dependiendo de Dios, todo puedes lograr, ¿no? Por ejemplo, vemos a los 3 amigos en el horno. Ellos dijeron, Dios nos puede sacar, ¿no? No estaban confiados en que Dios les iba a sacar, sino contaban en que si es que no sucedía, pues ellos iban a ser salvos, ¿no? De todas maneras, si se morían, pues no era esta vida en la que teníamos que ganar. La vida que tienen que ganar es pues en la eternidad, ¿no? Y es un bonito ejemplo que siempre me ha servido. Y hasta ahora, ¿no? Como el descanso en Cristo es tan importante que no es para nosotros este reino, sino el celestial. Amén. Lucas, ¿algún comentario sobre el descanso del sábado, prefigurando el descanso espiritual en Cristo? Gracias, pastor, y que aprendamos a disfrutar del descanso que nos da el día sábado. No verlo solo como un día en el que tengo que dejar de hacer algo, sino también que tengo que tener un encuentro con el Señor. Porque ese también es el propósito, como hoy vimos, pastor, en el sábado, y esa es la invitación, creo. Y como dice el pastor, prefigura un descanso mayor, un descanso que tiene que ver con ese descanso que tal vez Pablo pudo tenerlo. Pablo cuando se encontró con Jesús, estaba muy angustiado por todo lo que había hecho, porque se encontró con Jesús, le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo decía, pero yo no persigo a nadie, yo estoy trabajando por el Dios, yo estoy trabajando por la religión judía, estoy trabajando por Dios. ¿Cómo es posible que te esté persiguiendo? Entonces Pablo se dio cuenta que estaba muy equivocado y eso le trajo mucho remordimiento, muchos momentos que después de eso estuvo varios días entristecido, preocupado, pero llegó a entrar en el descanso del Señor. Ese descanso que trae paz, que trae tranquilidad a nuestros corazones, que trae perdón de pecados y que nos da la esperanza de una vida eterna, pastor. Amén. Amigos, en resumen, hemos comentado aquí en Diálogo Abierto cuán importante es que tú y yo podamos aprender de las cosas que han quedado escritas tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, donde hay verdades importantísimas para nosotros hoy. Así como estaba prefigurado el sacrificio de Cristo en ese cordero, así como a través del peregrinaje en el desierto estaba prefigurado también nuestra peregrinación que hoy hacemos en este mundo de pecado, donde Cristo es el nuevo Moisés que nos conduce a través de su Espíritu Santo a la patria celestial. Así también hemos visto que el sábado, el 7º día de la semana, estaba prefigurando el descanso espiritual, más que el descanso físico, el descanso de todas nuestras cargas de pecado. Que el Señor te bendiga, el Señor te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti. Porque tú eres mi luz, tú mi fortaleza, tú mi salvación, descansa.
en ti, Jesús.